el Ejército Azul, la organización terrorista del Partido Acción Nacional, que de acuerdo con los expedientes a los que tuvimos acceso, que provienen de inteligencia naval, estuvo activo al menos hasta 1996. En realidad no se tiene noticia de si se desintegró o si sigue funcionando esta organización. Y también le doy la bienvenida a Nancy Flores, que ya está con nosotros para integrarse a esta emisión de Contralínea, periodismo de investigación, de este lunes 12 de septiembre de 2022. Hola, Sosimo Camacho, muy buenos días también a nuestra audiencia, pues aquí incorporándome a este programa de Contralínea Periodismo de Investigación. Aprovechamos este momento para invitarlos a que visiten nuestra página www.contralinea.com.mx, en donde encontrarán pues esta investigación, Sosimo Camacho, una revelación importante. Hasta ahora no se tenía pues ningún indicio acerca de que el PAN hubiera pues creado una organización incluso de corte terrorista. Al menos eso es lo que indican los documentos a los que han tenido acceso en este, y que además hemos traído estos 3 trabajos ya acerca de estos expedientes navales de la inteligencia naval. También hay que destacar este otro punto, que hasta ahora eran desconocidos todos estos análisis de inteligencia naval respecto de qué ocurría pues con toda la disidencia, incluso con grupos como este de corte terrorista. Me gustaría, Sosimo Camacho, que nos comentaras pues precisamente la relevancia de estos hallazgos. Por primera vez se empieza a hablar ya de que el PAN pues no solo tenía estas organizaciones pues muy ligadas a este partido, como el Muro, como el Yunque, ¿no? Sino incluso una organización a la que le llamaron incluso un ejército que tenía capacidad para ejercer la violencia y que además estaba concebido de esta manera, que incluso tuvo algún entrenamiento en el extranjero, pues precisamente como si se tratara de una organización paramilitar. ¿Qué es lo que más te sorprendió al hacer esta investigación específicamente del Ejército Azul y sobre todo pues tener conocimiento por primera vez de este grupo terrorista? Así es, Nancy Flores. Mira, la verdad es de que no sé ni por dónde empezar. Cuando me preguntas qué es lo que más me sorprendió, es una investigación de la autoría de José Reyes y mía, en la que, como bien comentas, tuvimos la oportunidad de acceder a expedientes de inteligencia naval que dan cuenta de la guerra sucia y del terrorismo de Estado, en el que también participó la Secretaría de Marina. Y son varias cosas lo que nos encontramos. Primero, pues es con la existencia, sí, de esta organización de carácter ultraderechista auspiciada por el Partido Acción Nacional, que es distinta, por ejemplo, a El Yunque. El Yunque es una sociedad secreta que, si bien también está armada, es violenta y realizó, como ya dimos cuenta en este espacio, también combates en su momento en las décadas de los 70s y los 80s, en realidad estaba más pensada para las cúpulas, penetrar el sistema político mexicano, ir ocupando puestos y, bueno, con un financiamiento también muy importante. En el caso del Ejército Azul, parece más bien una organización de corte similar a lo que sería en Colombia los paramilitares o las autodefensas. Estos grupos entrenados perfectamente en antiguerrilla para enfrentar a los movimientos sociales. Entonces tenemos por un lado la existencia que se revela por primera vez la existencia de este tipo de estructura. Segundo lugar, que fue la CIA la que avisa al gobierno mexicano, de acuerdo con los propios papeles, de esta organización, pero el gobierno mexicano y la propia CIA no desarticulan a esta organización, sino que la utilizan para combatir a los movimientos insurgentes en México y en América Latina. Nosotros ahora también estamos dando cuenta de que esta organización, este Ejército Azul, participó en la trama de Irán-Contras, que fue con hombres, recursos y armamento a pelear en favor de la contrarrevolución en Nicaragua. Y de acuerdo con lo que podemos ver, también participó en el combate a otros movimientos insurgentes en América Latina. Es un expediente incompleto, no tenemos todo el expediente, es lo que nosotros pudimos revisar, lo que pudimos obtener y del cual tenemos copias que ustedes pueden ir también consultando en nuestras entregas en Contralínea, pero sí alcanzamos a ver esta participación pues de entrenamiento que les dio la CIA y Nancy Flores, que fueron entrenados, decíamos, en Miami, en Los Ángeles, también fueron entrenados en Tel Aviv, Israel, fueron entrenados en Berlín, Alemania,
Y algo que también sorprende es que con claridad se muestra cómo fueron utilizados estos grupos contra los movimientos armados. Es decir, una alianza de facto entre el Estado mexicano y estos grupos. Porque hay que recordar, Nancy Flores, que en la época de la guerra sucia y el terrorismo de Estado, pues se combatió de manera incluso ilegal y vil a muchos movimientos armados. Se cuentan por cientos los desaparecidos, por miles los torturados y encarcelados, pero ninguno de ellos, curiosamente, es de los movimientos armados de derecha. Aquí incluso podemos ver en una parte del documento, Nancy Flores, que hay una especie de descripción del líder de este Ejército Azul que raya en la admiración. Para nada es la descripción de estos agentes que hacían de los líderes de la Liga Comunista 23 de septiembre, del Partido de los Pobres, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, del Movimiento de Acción Revolucionaria. No, en realidad parece hasta de admiración y prácticamente de compañerismo la descripción de estos movimientos que fueron utilizados contra los movimientos insurreccionales mexicanos y latinoamericanos en las décadas de 1970, 1980 y al menos hasta 1996. Pues sí, sin duda sorprende, Sósimo Camacho, también esta otra parte, ¿no? Que no exista un solo indicio en estos documentos, al menos en este archivo de inteligencia naval, que indique que estos personajes que pertenecían a este Ejército Azul o que incluso los líderes del propio Partido Acción Nacional que posibilitaron seguramente con recursos, con financiamiento a esta organización que, como bien decías, parece de corte paramilitar, con entrenamiento incluso en todos estos lugares que ya mencionaste, Berlín, en Tel Aviv, en el propio Estados Unidos, pues justamente llama la atención que no hayan sido perseguidos por las autoridades mexicanas. O sea, no solo como esta suerte de admiración que tú pues percibes, ¿no? En este discurso, en este tipo de lenguaje que se utiliza al momento de describirlos en estos expedientes de inteligencia naval, sino que incluso hasta de complicidad, de impunidad, de generarles un manto de impunidad, en un contexto donde pues también hacían labores de contrainsurgencia claramente estos pues miembros integrantes de este Ejército Azul. Y también llama la atención, Sósimo, que hasta ahora no se conociera nada de este Ejército Azul. Tantos investigadores que han dedicado sus vidas académicas a revisar qué ha pasado con la derecha, con estos grupos clandestinos, y hasta ahora no se tenía noticia por el hermetismo, un hermetismo que también solo es posible con la complicidad del propio gobierno, un gobierno que pues descansaba una parte importante de la administración de poder a través de estos grupos clandestinos y sobre todo de este ejercicio de violencia desde el propio gobierno hacia la sociedad. Así es, Nancy Flores. Y es que tendríamos que recordar algo. ¿Por qué no se sabe de este Ejército Azul? Hay una parte también que puede explicar esto, y hay que recordar que en el año 2000 llegó el Partido Acción Nacional a la presidencia de la República y colocó como secretario de Gobernación pues a un integrante de este tipo de grupos, a Carlos María Abascal Carranza, y a su vez él colocó al frente del CISEN a Juan Domingo López Buitrón, otro personaje que también proviene de este tipo de organizaciones y que se supo, nosotros hicimos trabajos en ese entonces donde decían, están desmantelando el archivo del CISEN. Y prácticamente no se sabe, o del CISEN, no han salido archivos que den cuenta de este tipo de grupos de la derecha. Siempre son grupos clandestinos que dan información de grupos clandestinos de la izquierda, pero de la derecha prácticamente no se sabe nada. Ahora que tenemos acceso a estos archivos que provienen de inteligencia naval, cuyo archivo ha de estar prácticamente intacto, pues entonces empiezan a salir también este tipo de información que de otra manera pues no se tenía noticia. Habría que ver incluso si este Ejército Azul siempre se le llamó así o fue solamente por determinadas etapas, porque
podemos nosotros advertir, y para no confundir, por supuesto que hay un ejército azul que en su momento se le llamó a un grupo de brigadistas del Partido Acción Nacional para cuestiones electorales. También se le ha llamado ejército azul cuando hay campañas y que son los encargados de ir a pedir el voto a determinadas zonas. No, aquí estamos hablando, y de manera clara lo dicen los documentos, de una organización que en el último documento del que se da cuenta, que data de 1996, dice a estas fechas cuenta con una estructura de ejército. Entonces, sí, como bien comentas, pues no se tenía noticia de esta organización, y de acuerdo con los propios documentos, de los cuales estamos mostrando algunos en pantalla, esta organización obtenía sus bases de organizaciones estudiantiles ultraderechistas como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, el Muro, que hay que recordar que tenía una presencia muy importante en la Universidad Nacional Autónoma de México, también de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el Instituto Francés de La Laguna, esta institución privada de Durango y Coahuila, y el Instituto Tecnológico de Chihuahua, y por supuesto también de comunidades pobres agrarias en Chihuahua y en otras partes de la República. Como decíamos, este Ejército Azul, de acuerdo con el documento, este último de 1996, cuenta con preparación militar antiguerrilla, y en ese entonces todavía estaba realizando prácticas de entrenamiento y supervivencia, esto lo decimos de manera textual, de acuerdo con el documento, en la Sierra Tarahumara, en Los Ángeles y en Miami, y seguía reclutando entre las clases marginadas y de pobreza extrema en Chihuahua. Y aquí es donde está Nancy Flores, esta parte donde ubican como dirigente del Ejército Azul a un personaje que se llama Rodrigo Rivas, del cual estuvimos pues solicitando información, pero prácticamente no hay algo en específico de él, solamente sabemos que es un panista chihuahuense, que además los propios documentos dicen que estaba involucrado en el narcotráfico. Esta es otra de las características también en el que señala cómo este grupo armado que fue tolerado por el Estado mexicano tenía vínculos con el narcotráfico. Y podemos leer esta descripción que hacen los agentes de inteligencia naval de este personaje y que vamos a leer a continuación. Uno de los responsables a nivel nacional es Rodrigo Rivas, persona de la ciudad de Chihuahua, preparado en Israel, Alemania y Estados Unidos en contraguerrillas. Es un gran tirador con todas las armas de fuego y tiene fuertes compromisos con narcotraficantes. Posee gran capacidad de convencimiento, es bien preparado y de trato agradable. Su personalidad ilegal la oculta tras la imagen de representante de empresas forestales para de esa manera poder actuar y dejarse ver en toda la sierra de Durango y Oaxaca. Como decíamos, Nancy Flores pues prácticamente es una descripción que hacen de este líder pues muy distinta a la que pudieron haber hecho de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, a quienes los acusaban de robavacas, de personajes que promovían la supuesta disolución social, etcétera. Entonces, los seguían, los ubicaron, los toleraron, y sí, tenían la información sobre ellos, pero que incluso hasta rayan la admiración. Y Sosimo también llama la atención que no les pareciera mal que estuviera involucrado en narcotráfico, además en un momento donde el propio gobierno, el gobierno de México, toleraba al narcotráfico, incluso les daba a los líderes narcotraficantes estas charolas, como se les conoce, de la Dirección Federal de Seguridad, pues justamente en esta simbiosis donde ya no hay un límite entre quién es autoridad y quién es parte de los grupos criminales. No solo era esta labor de contraguerrilla, sino además su alianza con grupos narcotraficantes. Esto también llama la atención, cómo el propio gobierno hacía pues como a un lado esta responsabilidad que tiene de combatir al crimen organizado, y en este caso también a una organización de corte paramilitar, y no lo hizo. Así es, no lo hizo, de hecho prácticamente los utilizó. Ya en una investigación que habíamos hecho sobre el Yunque, habíamos podido entrevistar a un integrante del propio Yunque, él se asume integrante hasta el día de hoy de esta organización, lo pasamos en esta emisión, y él nos decía cómo en una ocasión había sido detenido en el campo militar número 1, después de que ocurriera el asesinato de un líder de la Liga Comunista 23 de septiembre. Cuando yo le preguntaba yo a este personaje sobre cómo había sido la tortura, le dije, oiga, la tortura fue algo intenso, y él me decía, ¿tortura? No,
A nosotros no nos torturaban. A mí me preguntaron si yo había sido al que yo había asesinado, y en ese momento le dije, no, yo no fui. Si yo me lo hubiera encontrado, por supuesto que lo mato, pero yo no fui el que asesinó a esta persona. Y lo que nos dijo es, pues no, había entendimiento, esa fue la palabra que utilizó, había entendimiento. Esto en el caso del Yunque, pues ahora vemos que no nada más había entendimiento, sino habría la tolerancia para que se involucraran en el narcotráfico y tenían los permisos prácticamente incluso de la propia CIA para que entrenara a estos grupos. La CIA es la que le avisa al gobierno mexicano de la conformación de este grupo, pero al mismo tiempo el gobierno mexicano y la CIA los toleran y la CIA termina dándoles entrenamiento. ¿En qué coincidían? En su ideología anticomunista, antiguerrillera, y precisamente por eso fueron utilizados durante la época de la Guerra Sucia y del terrorismo de Estado. De hecho, trae un poco más de información en el que señala que este Ejército Azul a su vez se divide en dos tipos de comandos. Los archivos de inteligencia normal nombran por un lado, los comandos de acción rápida, los CAR, y a otros que son también comandos, no sabemos si de acción de qué tipo, se llaman Grupo Comas, pero no tenemos el desglose de esta sigla o acrónimo, no sabemos qué sea. Y también señala que el que manda realmente todavía sobre Rodrigo Rivas, que es el que está a cargo de la cuestión operativa, es decir, armada, hay un jefe político de esta organización a quien solamente identifican como el señor Balian de Chihuahua. No sabemos tampoco, hemos tratado de averiguar, seguiremos en la propia investigación para ver si podemos dar con la identidad de estas dos personas. Y Sosimo, otro punto que también llama la atención de esta investigación es el caso de Irán Contras. O sea, también, digamos, bajo la tolerancia, la complicidad del propio Estados Unidos. No solo es que la CIA haya pues brindado este entrenamiento hacia estos pues hacia estos personajes que integraban el Ejército Azul, sino que incluso este Ejército Azul fue utilizado para estos propósitos hegemónicos de Estados Unidos con pues todo este tráfico de armas también, ¿no? Entonces también llama la atención esta parte. ¿Hubo algún dato adicional que encontraran en el archivo o solo la mención de que colaboraron con este operativo internacional? Y también si hay más indicios de pues el propio gobierno de Estados Unidos en este manto de impunidad hacia este grupo de terrorismo pues en nexo directo con el Partido Acción Nacional. Pues sí hay más información en el sentido de que este vínculo se da porque también son asesorados y preparados este grupo del Ejército Azul por excombatientes de Vietnam. Y como decíamos, estuvieron realizando prácticas de entrenamiento y sobrevivencia en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, en Los Ángeles, en Miami. Y la propia CIA fue la que participó en esta capacitación de los líderes por su filiación anticomunista. Ya en materia del Irán Contras, señala que los militantes de este Ejército Azul clandestino de ultraderecha participaron, y cito entre comillas, con dinero, equipo y jóvenes en la lucha contra las guerrillas comunistas en varios países de América Latina y también en el problema de Irán Contras. Hay que recordar que este asunto del Irán Contras tuvo lugar entre 1985 y 1986 y fue cuando el gobierno de Estados Unidos y grupos de la ultraderecha latinoamericana y mundial operaron la venta clandestina de armas a Irán. Hay que recordar que las propias leyes estadounidenses prohibían venderle armas a Irán. Bueno, pues ellos de manera clandestina vendieron estas armas a Irán y también se apoyaron en el narcotráfico para hacer una bolsa de dinero y pagar a combatientes y financiar la contrarrevolución en Nicaragua. A esto es a lo que se prestó este propio ejército Azul y hay que recordar que sí, documentos ya previamente desclasificados habían dado cuenta de la participación de integrantes de cárteles mexicanos en el problema de Irán Contras, pero ahora también se revela que un movimiento armado de corte ultraderechista participó, dice, con jóvenes, es decir, con combatientes, con armas y con dinero en
combatir a la revolución triunfante sandinista en Nicaragua. Pues muy importante también este otro dato que ya leías, Sósimo Camacho, respecto de que esta no sería la única, digamos, revolución o contrarrevolución en la que estaría participando, sino que incluso habría participado en otros países de Latinoamérica combatiendo a la izquierda, combatiendo a grupos revolucionarios, este Ejército Azul, es decir, con una actividad tan intensa que era casi imposible que las autoridades no tuvieran conocimiento de dónde se estaba financiando, cómo se estaba financiando y sobre todo qué actividades hacía tanto en territorio mexicano como en otras latitudes, especialmente en América Latina, en momentos muy complicados, también hay que decirlo, la década de 1980, pues justamente con mucha efervescencia política y sobre todo con esta cargada hacia la derecha. Así es, en plena Guerra Fría, y que ahora vemos el propio gobierno mexicano pues abrazó totalmente la causa de Estados Unidos y de manera ilegal y clandestina, pues no nada más sus organismos, sus fuerzas del Estado operaron en contra de la sociedad, sino que además utilizaron a este tipo de organizaciones clandestinas también, pues en contra de la sociedad y de los movimientos armados insurgentes que se dieron en todo este tiempo. Y hay que recordar que, decíamos, por lo menos hasta 1996 seguían reclutando, dice el documento de manera textual, que los informantes de inteligencia naval señalan que para 1996 los panistas del Ejército Azul reclutaban jóvenes de los municipios donde se habían hecho con el poder estatal. En ese entonces, Guanajuato, Baja California y Chihuahua. Especialmente, dice, de este último estado, es decir, de Chihuahua, en los municipios de Parral, Cuauhtémoc, Chihuahua, Juárez y Camargo. Y cito de manera textual qué es lo que hacían con estos jóvenes que iban captando. Mandan a los mejores a especializarse en contraguerrillas a Israel y Alemania, con la apariencia de becados a las universidades de esos países. Ante los últimos acontecimientos, se refiere, el documento, hago un paréntesis, se refiere a las irrupciones del EZLN y del EPR, y cierro el paréntesis, han intensificado su preparación, sobre todo en la Sierra de Chihuahua, como una forma de apoyar a las clases marginadas y de pobreza extrema, chocando indudablemente contra los políticos tradicionales y dogmáticos del PRI. Esto es lo que en ese momento que gobernaba el PRI en 1996 le preocupaba a los analistas de inteligencia naval. Y Sósimo, llama la atención también todo este entrenamiento en la Sierra de Chihuahua, es decir, esta zona que pues históricamente se ha utilizado de alguna manera para entrenar, ¿no? Para hacer cosas clandestinas. Y también, Sósimo, destacar aquí el derecho que tenemos los mexicanos, las mexicanas a conocer esta información. No es un capricho de los periodistas estar husmeando, sino más bien es un derecho que tenemos, un derecho humano a saber la verdad, a saber cómo se conducían estos grupos de poder, unos grupos de poder institucional, en el caso del gobierno que toleraba, y del poder fáctico, en el caso del propio Partido Acción Nacional, que siendo una supuesta fuerza opositora en aquel momento, ¿no? Que se suponía que proponía un gobierno distinto o que tenía una plataforma política distinta, en realidad estaba cooperando de forma clandestina con todas estas actividades contrarrevolucionarias, incluso antiinsurgentes, y sobre todo pues la importancia que esto tiene para que no se repitan estas cosas, para que los mexicanos, las mexicanas exijamos en algún momento no solo conocer esta información, sino qué va a pasar con esta información, que estos personajes no vuelvan al poder, que no tengan pues esta capacidad de hacer toda esa, digamos, agresividad, toda esta violencia en contra de la sociedad, porque ninguna persona tiene por qué tomar la violencia en sus manos. Para eso se supone que está el gobierno, ¿no? Y en todo caso, pues conocer hasta dónde estaban dispuestos a llegar, y en este caso, pues era claro que hasta el asesinato, las ejecuciones extrajudiciales, bajo el amparo y el cobijo del propio
propio gobierno, porque así servía a los intereses del pasado. Entonces, esta importancia de que no se repitan estas cosas, Osimo, y sobre todo de que exijamos, como bien decías en su momento, cuando llegó Vicente Fox al gobierno y puso a un personaje como el ya fallecido Carlos Abascal al frente de la Secretaría de Gobernación, y a su vez pues controlando toda la inteligencia civil, el propio Archivo General de la Nación en manos de un personaje que estaba ligado al CISEN. No se ha podido abrir del todo estos expedientes, y en el caso de la inteligencia naval pues muchísimo menos se conocen estas informaciones. La importancia de que exijamos que esa memoria que existe se dé a conocer, eso es fundamental. Así es, en realidad, pues como bien comentas, esta investigación pues es el inicio de muchas otras. Esperemos que se abran las investigaciones y se pueda acceder a todos estos documentos, porque decíamos, todo lo que se ha podido obtener en estos momentos ha tenido que ver solamente con los movimientos clandestinos, armados, insurgentes, de izquierda, pero prácticamente nada de los de derecha, y podemos advertir que por qué sirvieron, si bien los investigaba el Estado mexicano, en realidad también los utilizaba en contra de estos movimientos. Ya te referías hace un momento a la Sierra de Chihuahua. Hay que recordar que allá en la Sierra de Chihuahua pues también surgió el primer grupo popular guerrillero de Arturo Gámez, aquel que atacara el cuartel de Madera el 23 de septiembre de 1965, y con eso diera inicio al movimiento insurgente moderno de México, en una transición que se había efectuado entre la Revolución Mexicana con Rubén Jaramillo en 1962, pero ya en 1965 se conforma un grupo popular guerrillero con demandas comunistas, socialistas, y que es aplastado por el ejército mexicano en ese entonces, pero sería el inicio de muchos otros grupos de jóvenes que en un sistema político totalmente cerrado, antidemocrático, autoritario, pues no tenían otra forma de participación política que mediante la insurrección armada. Entonces, vemos que la misma Sierra de Chihuahua se convierte en una base de operaciones de este Ejército Azul. Es una sierra muy amplia, grandísima, donde por supuesto está la Sierra Tarahumara, Barrancas del Cobre, que solamente es muy poco, uno puede observar a través de este tren turístico, el Chepe, que atraviesa esta sierra, pero en realidad grandes franjas hasta la fecha de esta Sierra Tarahumara pues quedan sin ningún tipo de vigilancia, y que prácticamente esta organización empieza a disputarle a las organizaciones guerrilleras la misma base social, los campesinos pobres, los campesinos depauperados, y aquí es donde encontramos una de las diferencias fundamentales con el propio Yunque. Y comentar, Nancy Flores, que esto no se quedó nada más ahí, en que reclutas, entrenas y ahí están, no, sino que sí hay el reporte de acciones, incluso más que armadas, porque como decimos, es un informe incompleto, pero sí sí podemos tener acceso a reportes que se hicieron de bombas que se colocaron en contra de ¿quiénes? Pues en contra de maestros rurales, en contra de luchadores sociales, también allá en la Sierra de Chihuahua. Es decir, es un grupo que pasó a la acción y que, como vimos, participó en la lucha anti-insurgente en México y en otros países de América Latina. Y Sosimo, también esta parte de que reclutan jóvenes y que reclutan personas en situación de pobreza, en específico a los campesinos, ¿no? Para hacer pues este contrapeso en materia agraria, sobre todo en contra de aquellos que encontraban en pues en la lucha armada una forma de reivindicar pues sus aspiraciones a un gobierno más justo, a tener pues un reparto agrario, a tener educación, salud, en fin, todo lo que poco a poco se iba destruyendo por parte de estos gobiernos neoliberales. Este punto de estar cooptando sobre todo a personas en situación de vulnerabilidad también es
pues un punto a destacar, sobre todo porque pues no cualquiera podría asumir estas actividades, ¿no? En contra incluso de otras personas hasta el grado de llegar a matar. Entonces tenían esta pues vinculación con grupos altamente vulnerables como pueden ser las personas en situación de pobreza, en este caso los campesinos, que no tengan estudios, que se encuentren en una situación incluso de necesidad alimentaria, ¿no? Y a cambio quizá de un financiamiento específico ir reclutándolos. Y también los jóvenes que son muy vulnerables en estos momentos, en estas etapas de la vida, a pues inmiscuirse en movimientos de esta naturaleza, ya hasta de corte criminal, pues este punto también destacarlo de estos reportes, ¿no, Sosimo? Sí, sí, destacar esta parte en el sentido de que pues se van a las bases, decíamos que también eran las naturales del propio movimiento armado, de la guerrilla. Por eso muchos de los atentados que empiezan a hacer es en contra de líderes que operaban, líderes sociales, ellos sí, que operaban en estas regiones pobres, campesinas, en las sierras. ¿Contra quién empiezan a atentar? Contra esos líderes, porque prácticamente al atentar contra esos líderes les dejaban el camino a ellos libre para que llegaran sus propios liderazgos a tratar de cooptar a comunidades campesinas y que se unieran en el sentido de este ejército azul de corte ultraderechista que decíamos, pues no sabemos exactamente si sigue existiendo o no. Sabemos, tenemos noticia de él hasta 1996, que es el último reporte, donde decía que para ese entonces tenía una estructura de ejército, y así le llamó el Ejército Azul. Y como decíamos, no sabemos si siempre se llamó así, pero los archivos dan cuenta a través de varios años de, en un momento solamente le llaman la Organización Armada del PAN, en otros momentos le llaman el Ejército Azul, de manera, digamos que sustitutiva solamente de los términos, pero hasta el último documento, el de 1996, le vuelve a llamar Ejército Azul y señala las características que en ese entonces tenía. 4 años antes de que asumiera el gobierno del Partido Acción Nacional, es decir, quizá después se reactivó o incluso permaneció, no podemos saberlo porque estos documentos pues cortan ahí, Sósimo, pero muy probablemente esto pues siga o al menos haya continuado con Vicente Fox, porque apenas 4 años antes de que éste asumiera la presidencia de la República. Y Sósimo, entrevistaste como parte de este trabajo al doctor Pablo Moctezuma Barragán, quien ha sido un estudioso importante del Partido Acción Nacional de los grupos de ultraderecha. Así es, tuvimos la oportunidad precisamente de platicar con Pablo Moctezuma Barragán a propósito de este tipo de organizaciones. Él, como estudioso de los movimientos de derecha en México y del propio Partido Acción Nacional, pues le preguntamos sobre cuáles son las características de estos movimientos clandestinos de la derecha que han ocurrido en México a través de varios años. Veamos este primer corte de lo que nos respondió. Los intereses de la derecha, que sobre todo se caracterizan por la defensa de los grandes propietarios, por el despojo a los pueblos, la defensa de la propiedad. Incluso sus características en cuanto a los derechos de la mujer, de los LGBT, etcétera, al aborto, tienen mucho que ver con la transmisión de la propiedad. Y el despojo y sometimiento de los pueblos. Su actitud, por ejemplo, antimigrante, pues es para tener esclavos modernos. El migrante, al no tener papeles, al no tener documentos, pues es un trabajador sin derechos, es el esclavo moderno. Entonces, la derecha siempre ha defendido a los grandes intereses, a las grandes corporaciones, desde la época de la colonia, ¿no? Que defendían al rey, que era el dueño de toda la tierra y del subsuelo, a la iglesia, que era dueña de la mitad del territorio, etcétera. Entonces, los intereses de la derecha siempre han estado ligados con la propiedad. Y para imponer estos intereses necesitan, pues, ser verticales, autoritarios, antidemocráticos.
Y esta ha sido la característica del PAN. Los movimientos de derecha han actuado de manera clandestina cuando las condiciones se lo imponen. Por ejemplo, en la época posrevolucionaria, pues tuvieron que recurrir a la guerra usando los sentimientos religiosos del pueblo, la guerra de los cristeros, y la organización de grupos como los sinarquistas, como los dorados, etcétera. En aquella época estaba en auge la revolución y ellos estaban a la defensiva y en la clandestinidad. En el siglo XXI, pues la derecha ya no necesitó ser este trabajo clandestino porque a través de los gobiernos de Fox y de Calderón, pues defendieron los intereses a los que ellos son proclives. Desde el inicio, el PAN buscó las privatizaciones. Esta fue la doctrina original de Gómez Morín, y Fox y Calderón pues lo implementaron. Y entonces efectuaron pues la violencia del Estado, ¿no? Por ejemplo, recordemos cómo Vicente Fox reprime a los trabajadores de la siderúrgica Lázaro Cárdenas, asesinan a Héctor Álvarez, a Mario Alberto Castillo. Recordemos cómo ya abiertamente pacta con Estados Unidos una integración en seguridad y en energéticos, como Calderón mete la iniciativa Mérida. Entonces, una característica es que emplean la violencia. Si no están en el poder, pues es una violencia soterrada, y ya estando en el poder, pues de manera abierta. Y desde luego, otra característica de la derecha, pues es el racismo, el clasismo, su subordinación al extranjero. En la colonia, pues fue a España, y en el neocolonialismo que vivimos hoy, a Estados Unidos. Entonces, bueno, actúan de ambas formas dependiendo las circunstancias. Ahí están las reflexiones del doctor Pablo Moctezuma Barragán respecto de pues esta violencia que se ejerce desde la propia derecha y cómo en ocasiones es soterrada, sobre todo cuando no tienen el poder, y cuando ya están en el poder encumbrados, pues ya de manera abierta. También se le preguntó si hubo una alianza entre el Estado mexicano con estos grupos clandestinos de la derecha. Vamos a ver qué es lo que responde. Sí, desde luego el Estado ha jugado con la mano izquierda y con la mano derecha, y utiliza a grupos como a los Tecos, al Muro, al Frente Universitario Anticomunista, a la UAC, para provocar, para golpear movimientos, no solo los movimientos armados, también los movimientos campesinos, estudiantiles, populares, y pues, claro, de la mano con el Estado. Por ejemplo, tenemos el caso del gobierno de Echeverría, que sabemos Echeverría era agente de la CIA, su clave en la CIA era Litempo 8, y él usó, por ejemplo, al Frente Universitario Anticomunista de Puebla para asesinar a Joel Arriaga, un intelectual muy comprometido que estuvo preso a raíz del movimiento de 68 y que fue eliminado por este Frente Universitario Anticomunista de la mano del gobierno de Echeverría. Recordemos cómo Echeverría formó también aquí en México la Operación Cóndor para actividades de contrainsurgencia, y en estas actividades y para la guerra sucia, desde luego que sí hacía uso de grupos como el Muro, el Yunque, los Tecos, claro, de manera soterrada. Pues nos cuenta, nos platica aquí Pablo Moctezuma, especialista, historiador, especialista también en estudios sobre la derecha en México,
pues cómo se utilizaron a estos grupos, y estos grupos precisamente servían de base a este ejército, de acuerdo con los propios documentos que hemos tenido acceso y que les hemos estado nosotros presentando, y que están también viendo en sus propias pantallas. Salen a la luz estos grupos, la participación en el Ejército Azul, sí, del Muro, decíamos, de los propios tecos, y que fueron aliados del propio Estado mexicano para combatir a los movimientos insurgentes de corte de izquierda. Y también le preguntamos a este investigador si desde su punto de vista, con los conocimientos teóricos que tiene al respecto, nos podría decir si es posible que hoy sigan existiendo estos grupos ultraderechistas armados hoy en día. Bueno, en México se están enfrentando grandes intereses, y los intereses de las grandes corporaciones, desde luego hacen uso de la violencia. Actualmente la derecha se ha vuelto más pragmática y usa mucho al crimen organizado y a grupos criminales clandestinos para dar los golpes que necesitan dar. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, con las mineras, ¿no? Los luchadores que se han enfrentado a las mineras canadienses, como Mariano Abarca, Bernardo Vázquez, Óscar Ontiveros, etcétera, pues han sido asesinados por grupos al servicio de estas mineras, y desde luego políticos panistas se encuentran frecuentemente aliados a estos intereses. Tenemos el caso también del asesinato de los yaquis, Tomás Rojo y Luis Urbano, que estaban luchando por el agua. Ellos son yaquis, y vemos cómo detrás de estos grandes intereses hay estos grupos criminales que ya son más pragmáticos, ya no actúan bajo ideales, pero sí son usados por políticos del PAN, y no solo del PAN, para golpear a los movimientos. Y hay casos pues muy claros, como el asesinato de Miroslava, la periodista de la jornada, pues que fue el autor intelectual es Hugo Schultz, que era un presidente municipal de Chihuahua, panista. Por otro lado, en el mundo se están polarizando las cosas. Lo vemos claramente en Ucrania, por ejemplo, que ahí los grupos fascistas pro-nazis pues son los que se hicieron del control del gobierno, y están ahorita en esta guerra con Rusia. Entonces, a nivel internacional hay organizaciones de ultraderecha fortaleciéndose en varios países. En España, por ejemplo, el Vox, en Francia con Le Pen, y desde luego que sí hay de manera pues muy disimulada, poco pública, pero sí se está organizando este tipo de grupos que hacen uso de la violencia. Una cuestión también muy común pues son las provocaciones, ¿no? Los bombazos, los incendios, que dan pie a la represión del Estado, y son operados por estos grupos de derecha clandestinos. Hasta ahí nuestra revisión a lo que dijo el experto en grupos de ultraderecha, sobre todo del Partido Acción Nacional, el doctor Pablo Moctezuma Barragán, historiador, pues que también se sorprendió por esta revelación que está haciendo este día la revista Contralínea respecto del Ejército Azul. ¿Y cuántos grupos más clandestinos de ultraderecha habrán existido o existen actualmente? Pues es una incógnita que poco a poco vamos a ir conociendo en tanto se abran estos archivos históricos y den cuenta de esto. Sósimo, pues se nos va acabando un poco el tiempo. ¿Cómo iríamos cerrando este programa? ¿Qué conclusiones podríamos tener de esta revelación tan importante a partir de estos documentos de inteligencia naval? Sí, bueno, pues primero creo que es importante saber la existencia de este tipo de organizaciones, saber que la derecha
también tuvo sus organizaciones armadas más allá del Yunque, que el Yunque tendremos que señalar, funciona más como una sociedad secreta, por supuesto que también es un grupo clandestino, armado, violento, pero en este caso decíamos, para ir concluyendo, decíamos que parece una estructura más similar a la que fueran las autodefensas de Colombia, que hay que recordar, también fueron organizadas, auspiciadas por la propia CIA, por la oligarquía local y por la propia CIA, para enfrentarlas a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, las FARC, también el ELN, y otra que ahorita se me va el nombre, 3 fuerzas armadas allá en Colombia muy importantes que fueron enfrentadas con esta suerte de autodefensas, es decir, que eran grupos bien entrenados, bien pertrechados por la CIA, por los gobiernos locales, para enfrentar a los movimientos armados, los movimientos guerrilleros. Más bien tiene este corte, este Ejército Azul, no tanto como en el asunto del Yunque. Tendríamos que recordar o señalar, más bien destacar en este caso, que pues fueron tolerados por el Estado mexicano, que el Estado mexicano en un principio fue avisado por la CIA de la conformación de este grupo armado a instancias del propio Partido Acción Nacional, y que el ejército mexicano, lejos de combatirlo, lo vigiló, lo siguió, permitió que le diera entrenamiento la propia CIA, que sus combatientes salieran a entrenarse a Tel Aviv, a Berlín, Alemania, a Estados Unidos, es decir, a Miami, a Los Ángeles, y que realizaran prácticas de supervivencia en la Sierra Tarahumara. ¿Esto con qué fin? Con el fin de enfrentarlos a los movimientos insurgentes armados. Habría que ver cuántos de estos movimientos, de estos líderes sociales, también guerrilleros, fueron asesinados o murieron en combates con este tipo de organizaciones de la ultraderecha, que estaban en realidad apoyadas y toleradas por el Estado mexicano. Otra característica es, pues ya decíamos, la participación de la propia CIA en esta política continental que echó a andar. Parte de la Operación Cóndor pues fue la formación de estos grupos violentos, ultraderechistas, para tratar de sofocar cualquier tipo de insurrección popular, armada o no, y que pues esta participación de la CIA queda clara en este tipo de entrenamientos. Otra característica que podemos destacar es su vinculación con el narcotráfico. Aquí de manera clara dice que desde Chihuahua se tenía los vínculos, dice fuertes vínculos con narcotraficantes. Entonces también el financiamiento de este tipo de organizaciones por parte de grupos del narcotráfico desde ese entonces. Hay que señalar que pues esta participación probablemente del Irán Contras pues estuvo muy de manera estrecha con grupos del narcotráfico en México. Ya sabíamos de esta participación de integrantes de lo que fue el cártel de Guadalajara, que después se derivaría en cártel de Sinaloa y otros cárteles, en esta trama del Irán Contras. Pues ahora también vemos que participaron estos grupos del Ejército Azul, participaron, dice de manera textual, con jóvenes, con dinero y también pues con recursos allá, por ejemplo, en Nicaragua y en otras partes. Hay que recordar también, Nancy Flores, que este documento es un documento que no lo tenemos de manera completa. Esta parte del expediente, son varios expedientes, hay expedientes que sí aparecen de manera completa. El caso de algunas organizaciones militares o político-militares de las guerrillas, ahí sí aparecen expedientes que parecen completos, pero en el caso de estos grupos de la derecha están incompletos. Decíamos que al menos sí logramos saber de manera clara su existencia, acciones en las que participaron, quiénes las integraban, pero que no tenemos todavía noticia de si sigan existiendo. Decíamos, estos documentos, el último que tenemos al respecto es de 1996, donde de manera textual dice: a estas fechas cuentan con una estructura nivel de ejército. Y Sósimo, de esta afirmación que hace Inteligencia Naval de que el Ejército Azul es la organización armada del PAN, hay que destacar dos cosas. Primero, la liga del Partido Acción Nacional a través de este Ejército Azul al tráfico de armas, porque esta organización obtenía de alguna manera este armamento de alto poder, y esto se percibe pues sería una suerte de tráfico ilegal de armas.
Es decir, las únicas que tienen establecido por la ley tener armas de estas características, pues es el Ejército Mexicano y la propia Armada de México, ¿no? Es decir, las Fuerzas Armadas. Y por otro lado, esta liga del Partido Acción Nacional al narcotráfico, porque si bien era el Ejército Azul el que tenía la liga con el narcotráfico, pues este Ejército Azul dependía del Partido Acción Nacional. Entonces hay una beta informativa en esos dos sentidos, el tráfico ilegal de armas y también el narcotráfico ya vinculados al Partido Acción Nacional a través de este Ejército Azul. Y lo otro es que también hay que poner de relevancia el hecho de que los partidos políticos, su financiamiento es público, es presupuesto público el que se entrega año con año a los partidos políticos. Entonces, parte de este dinero público fue destinado a estas actividades ilegales en contra de la sociedad, porque al final ejercían violencia y en algunos casos incluso asesinatos, ejecuciones extrajudiciales con pues este financiamiento público. No hay que perder de vista esto, Sósimo, que los partidos políticos tienen presupuesto público y en este caso pues estos 3 puntos me parece son muy relevantes de esta investigación que está pues revelando hoy en la revista Contralínea. Así es, y recordar también que el PRIAN entonces no data, como se decía, de la época salinista. Este PRIAN en realidad data de mucho tiempo atrás, en el que sí eran partidos que se disputaban el poder político, pero estaban totalmente de acuerdo para lo fundamental, que era mantener el mismo sistema político mexicano de entonces a costa de lo que fuera. Y vemos esta alianza entre este grupo clandestino de derecha con el entonces Estado mexicano controlado por el Partido Revolucionario Institucional, en el que, decíamos, sí los investigó, sí siguió a este tipo de grupos, pero no hay un solo documento hasta la fecha que den cabida a un tipo de persecución que hicieran contra ellos. De hecho, no hemos escuchado que alguna organización de defensora de derechos humanos, de lo que sea, reivindique la desaparición de algún integrante de estos grupos. Ya no del Ejército Azul, que hoy estamos dando cuenta, pero por ejemplo del Yunque, por ejemplo del Muro, de los Tecos. ¿Quién reivindica, oye, el Estado mexicano desapareció a integrantes de esta organización clandestina de derecha? Prácticamente no hay uno solo. Y los que hay de asesinatos, fueron también ejecuciones entre ellos, a veces entre el grupo de los Tecos, con el grupo del Muro, con el grupo del Yunque, etcétera, pero que hubiera en realidad una persecución del Estado mexicano que llevara a desaparecer a este tipo de integrantes de movimientos clandestinos no ocurrió. No ocurrió con los de derecha. Prácticamente toda la guerra sucia y todo el terrorismo de Estado se ejecutó en contra de los movimientos armados de izquierda.